En este programa vamos a darle una mirada a la multimedia y su industria. Interesante, ¿no? Venga, vamos. Hola, bienvenidos a Las Avenidas del Alma, un programa a donde hablamos de todo lo que tiene que ver con la industria multimedia y todo lo que tiene que ver con las guerras a donde estamos involucrados, con nuestros sentidos, la batalla sensorial. Y hoy vamos a adentrar un poco en el mundo de la industria de la música y ver cómo funcionan las cosas allí. Así que le invito, vamos a ver la industria multimedia y entender. Esto es algo muy importante porque nuestra sociedad ha cambiado tremendamente y ahora tenemos mucho que hablar sobre este tema. Yo quiero decirle que yo soy apasionado por este asunto. Yo trabajé con televisión, trabajé también, quería estudiar cine. Usted puede ver mi testimonio a donde hablo sobre esto. Hemos visto la evolución de la multimedia desde los tiempos antiguos de la Grecia, de la Roma, toda la industria del entretenimiento, hasta el surgimiento del teatro y del cine, y después cómo se evolucionó, cómo vino a las casas a través del home theater y después cómo se quedó en las computadoras y después a los aparatos móviles. Vamos a hablar sobre esto más tarde, tenemos un programa que habla sobre todos los aparatos móviles, pero hoy estamos viendo cómo esto nos afecta en términos de la industria multimedia. Yo quería que habláramos primero sobre las características de la multimedia. Normalmente cuando uno está hablando, por ejemplo, de películas o de juegos o algo así, está viendo los géneros. Tenemos, por ejemplo, acción, aventura, comedia, romance, drama, biografías, historias, ficción científica. Todo esto parece que son solamente temas de lo que podemos hablar. Pero yo quería que le diéramos una mirada un poco más atenta, con un poco más de atención. Mire, si vemos un promocional de alguna película, vamos a ver que dice algo así: celos, envidia, intriga, traición, adulterio, sexo libre, violencia, crimen, el sobrenatural, la brujería. María está apasionada por Juan, pero es que Juanita no quiere dejar y ahora está enfadada y la va a matar. Así son los promocionales. O sea, si lo miramos con atención, todo lo que se está promocionando no es realmente solamente acción, no estamos hablando solamente de romance, estamos hablando realmente de algunas cosas que se podría resumir como siendo pecado. Es de esto que estamos hablando. Si miramos con atención, celos, envidia, intriga, traición, adulterio, violencia, las cosas que promocionan estos temas, que promocionan estas promociones visuales, son pecado. Yo diría que a veces tenemos gente convertida que está mirando gente no convertida jugando de pecado en la pantalla. Y esto no me creo que vaya muy bien. Estas son las características que vamos a encontrar en el mundo multimedia. Yo quería que pudiéramos dar una mirada a algo también muy importante. El dinero que se gasta con todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, una escena de una explosión puede llevar 7 a 48 millones de dólares. Esto es mucho dinero para explotar un carro, para explotar una casa, para hacer solamente una imagen que podamos contemplar para impresionar a la gente. Pero
así se invita a la gente a venir a ver esta película. Se le dice, mira, hemos puesto como 12 millones para producir esta escena, o hemos invertido todo este dinero para hacer esto. Y la gente va, wow, yo quiero ver. Se destruirán 20 coches, 100 coches, así va. Y esto no creo que sea positivo también. Si miramos con atención, hay que preguntarse uno, ¿a dónde se está poniendo el dinero? Nosotros somos delante de Dios responsables por cómo gastamos el dinero. Y Jesús dijo algo que yo creo que se aplica aquí en Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice que el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, cuando una persona no está realmente en el lado del bien, cuando estamos poniendo nuestro dinero en la industria que promociona todo lo que se opone a lo que Dios exalta. Esta industria promociona lo que hemos visto como pecado, el dinero que va malgastado. Todo esto estamos viendo que no es a donde Dios está. Le quiero preguntar, ¿con quién usted está? ¿De qué lado de esta lucha, de esta batalla espiritual usted está? ¿Está del lado de Dios, que está intentando poner el evangelio para que la gente pueda entender y salvarse? ¿O está con esta industria que está en oposición a los valores de Dios, que está poniendo su dinero para impresionar a la gente y atraerla al pecado? Lo que impresiona a la gente son las tramas, son las historias de intriga, las historias de mal. En realidad estamos en una batalla doble, porque en un lado Dios está queriendo alejarnos del pecado, en otro lado estamos siendo atraídos para el pecado. Amigos, esto es un asunto muy serio y por eso me gustaría que entendiéramos que en realidad cuando estamos hablando de estas temáticas, de estos géneros, lo que estamos hablando, si lo traduciéramos, es diferente. Acción realmente lo que quieren decir es violencia. Son cosas que explotan, destrucción, armas y todo más. Aventura, si lo traduciéramos bien, sería adrenalina, porque en realidad es cómo se está trabajando con las hormonas de la persona. Comedia, podríamos decir que es tontería. La gente está realmente hablando de cosas que no hacen el mínimo sentido, son solamente para chistear, para reír, y no son a veces chistes relevantes. No sé si existe este tipo de chistes, pero romance en realidad lo que vemos es sexo, sensualidad, historias de amor que no existen en realidad, porque en la vida real la cosa no va así. En las películas es muy romántico cuando se está haciendo los platos, cocinando y limpiando la casa. Se juega con el... pero en la vida real, no, hace tú. Esto es una ficción. Estamos creando una idea no real de cómo uno puede ser feliz. Y la gente crea una imagen de felicidad en su mente y después busca encontrar eso en su vida. Yo quiero decirle que yo me deparé con una situación muy interesante. Yo miraba muchas películas, asistía como 2, 3 películas al día. Y al fin de semana más aún porque el precio era más accesible. Y me acuerdo que cuando me casé había en mi mente una imagen de felicidad. Y me acuerdo que estaba mirando una película una vez y me quedé como con una depresión en mi corazón, que estaba sintiéndome como que estuviera muy abatido, muy infeliz. Pero mientras miraba esta película, que hablaba de un hombre que estaba tomando una decisión entre 2 mujeres y tenía una ilusión, yo me di cuenta que yo tenía una ilusión y que por esto no estaba siendo feliz. Entonces he decidido que me iba a alegrar, a estar feliz con lo que tenía y no pensar en lo que no tenía. Y porque no estaba apreciando lo que tenía, por esto no estaba feliz. Las películas crean en nuestra mente una idea de felicidad, después
La muchacha sigue intentando encontrar el hombre que venga en el caballo blanco y que sea el príncipe. Y el hombre está intentando encontrar la muchacha que tenga las formas que quiere, la cara que quiere, todo. Y esto es un atrape. También drama, en realidad esto está bien, esto no lo voy a traducir porque es un drama. Nos están llevando a una situación dramática y realmente están haciendo que nos cambiemos en gente dramática. Después tenemos biografías. Las biografías, yo he notado algo muy interesante. Las biografías son en realidad una versión que ni siempre es la realidad. Por ejemplo, yo he asistido la biografía de Dr. Carson, Ben Carson. Me pareció interesante, no la vi toda, pero estaba viendo, interesante, una biografía sobre este médico adventista. Y me pareció muy raro que pasó toda la película y no se mencionó ni una vez que él era adventista. Es algo tan importante, ¿no? En su carrera, en su vida espiritual, pero no está mencionado. Y a veces la gente dice que es una historia real. Es basado en aspectos reales. Pero muchas veces ya he visto películas que 1% es real y los 99% es en realidad ficción. Es algo que han hecho, han creado. Entonces, vemos, por ejemplo, películas sobre historia. Son solamente historias y quieren a veces reescribir una nueva narrativa. Yo he visto películas que hablan, por ejemplo, de los años 20 o de cosas del tiempo antiguo y se ve que en realidad las mujeres están como muy sensuales, son muy abiertas. Y en estos entonces no era así, porque una persona estaba en riesgo de que se fuera a involucrar y estaba su vida dañada con un error. No es que no hubiera pecado o problemas de intimidad, pero las mujeres eran muy recatadas, no tan abiertas, tan accesibles de la forma como están hoy en la sociedad. Entonces esto es un cambio y nos va a dar ideas en la mente de cómo esto fuera la realidad. Y ficción científica en realidad está impulsionando el ateísmo, la idea de que existen seres extra en otros planetas que en realidad sabemos que existen, pero como se los pusieran como monstruos, como gente terrible. Entonces estamos en realidad trabajando en contra de Dios con todas estas cosas. Pero me gustaría de que fuéramos un poco más allá de los géneros. Me gustaría que entendiéramos un poco cómo estamos en estos géneros, los temas y asuntos que se abordan. Yo sé que puede ser un poco un choque para el que está acostumbrado y a veces no lo vemos. Yo quiero empezar por algo que ahora es muy fuerte. Cuando yo era más joven, yo leía mucho sobre superhéroes, los superhéroes de varias industrias. Yo no quiero hacer promoción, en realidad solo podemos usar estas imágenes porque estamos comentando y explicando educativamente. No estamos promocionando nada aquí ni haciendo dinero con esto, porque es una industria de mucho dinero. Pero yo me acuerdo que leía y esto era todo dibujo. Pero ahora para los jóvenes, imagínate, esto ahora es una maravilla. Es que parece muy real, porque en realidad los tienen en 3D y con industria computarizada, todo está cambiado y esto parece muy real. A veces el actor solo hace una parte de la película, todo más es 3D. Mi héroe favorito era este que está aquí, el Hombre Araña. Y también me gustaban otros, pero lo que quiero que veamos es que en realidad hay algo por detrás de esto que estamos viendo. Primero, ellos son mutantes. Mutantes es una exagerada versión de la evolución. Esto está relacionado con la teoría de la evolución. Existen mutantes, pero no hay mutaciones como estas que te den superpoderes. Entonces, lo que está por detrás
es la misma idea que encontrábamos en la Grecia y en la Roma de que somos semidioses, o sea, de que hay una mezcla entre Dios y el hombre y que hay una raza especial más fuerte. Yo quería hablar un poco sobre cada uno de ellos para que veamos, porque en nuestra sociedad el enemigo sabe que no puede trabajar con los mismos temas de la mitología. Entonces, él encontró una forma de traer la mitología. Por ejemplo, si usted piensa, ¿quién es realmente el caballero de las tinieblas? Sabemos que es el diablo. Entonces, estos títulos que se eligen para estos héroes son muy claros. Tenemos héroes de la mitología. Por ejemplo, de la mitología tenemos Thor. Thor es el dios del trueno. Bien, sabemos que la Biblia nos describe a Satanás cayendo como un relámpago, un trueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ororo. Ororo tiene varios poderes, puede ocasionar una tempestad. Cada uno de estos héroes está realmente promocionando una característica de Satanás. Satanás puede, con su poder, ocasionar una tempestad. Entonces, vemos, por ejemplo, Superman. Ya voy a hablar sobre él, pero antes voy a hablar sobre el hombre araña. Puede ser que tiene que ver. Bien, además de que él está haciendo una tela para atrapar. ¿Quiénes usan una tela para atrapar? ¿Y por qué para lanzar la tela tiene que hacer este símbolo? ¿Cuál es la idea? Es que realmente el que está por detrás de este símbolo y que atrapa a las personas, todos estamos aquí con un enredo. Y yo estaba hablando, por ejemplo, de Superman. Si vemos, cada uno de los héroes de hoy está en realidad en paralelo con los héroes de la antigüedad. Es que saben que a los jóvenes no les va a gustar inicialmente la mitología, pero ¿sabe usted que está creciendo el interés de la juventud en la mitología? Ellos lo ven ahora como algo muy atractivo. No era así, parecía antiguo. Es interesante que cuando vemos las cosas de la Biblia parecen antiguas, anticuadas, pero esto ahora se cambió en algo interesante. Aquaman, por ejemplo, está en paralelo con Neptuno. El señor del Hades, el señor del infierno, es en paralelo con el señor que estaba allí en la mitología greco-romana, y ahora tenemos en paralelo. Y Superman es como el jefe de los dioses, pero él también tiene un paralelo muy grande con Cristo. Si usted mira con atención, se le hago esta descripción, vea si usted saberá si es Superman o si es el superhombre o si es el Cristo. Se le digo que él es hijo de judíos. Bien, Superman también. Se le digo que él vino de afuera del planeta, enviado por el Padre para salvar la humanidad. ¿De quién estoy hablando? Interesantemente, si usted ve el discurso de Superman con Lex Luthor, su archienemigo, él está diciendo, tú los vas a salvar, pero ellos no lo van a valorar. Y está intentando desanimarle. Y interesantemente, en algunas películas, cuando él salva a la humanidad, él hace este símbolo de la cruz. Por ejemplo, en la serie que hicieron con Superman en cuanto joven, él hasta tenía una herida aquí al lado y estaba haciendo el símbolo de la cruz. Entonces, ¿quién es que parece que es un semidios, es mitad hombre o mitad Dios? En realidad Jesús es totalmente hombre, totalmente Dios, pero en la dualidad, el dualismo de la cultura greco-romana, así lo veían. Entonces, todo esto vemos que son formas de promocionar lo mismo, las formas del paganismo antiguo remanejado para la juventud. Y las películas adentran en el espiritualismo de una forma muy clara. Usan simbologías de la Biblia, el príncipe de la Persia, Constantín. Son cosas, estoy hablando de la historia, una serie que se repite varias veces, Highlander. Están hablando de una especie, una raza que está con los hombres, pero que no va a morir. Entonces, ¿quiénes son los que están con los hombres desde el comienzo, pero los hombres están muriendo y ellos no van a morir? Son los demonios. Y hay una serie que está volviendo, era mi película favorita cuando yo estaba estudiando cine,
Matrix. Matrix es una serie totalmente volcada al espiritualismo y es en realidad una serie que está hablando de la llegada del anticristo. Porque Neo, N-E-O, si cambiamos las letras, en el satanismo no hace diferencia si usamos las letras de una forma o de otra. Nosotros vamos a ver que es one. One quiere decir el tal, aquel, el tipo. Entonces es como siendo la persona que va a venir para salvar. Y mire los títulos, y mire los personajes, Trinity, Trinidad. Después, para que comuniquen con el mundo espiritual, van con una llamada, como si fuera una oración. Vemos que él tiene una escena que está hablando con este hombre de blanco en la película antigua, porque ahora van a relanzar, mire el tema, la resurrección. Entonces, todo esto vemos que es absolutamente espiritual y él está hablando allí con este hombre de blanco y dice, yo he sido un error en tu programa que no has logrado corregir. O sea, como si fuera Satanás que ha sido un error en el sistema de Dios. Y vemos que el enemigo se dio cuenta que mucha gente, vimos la historia, no iba al cine, le trajo el cine a la casa, a los aparatos muebles, y ahora sabe que mucha gente no va a asistir a películas, entonces él necesita de tener películas cristianas. Y esto es ahora una industria muy seria porque los cristianos le creen que está bien. Yo quiero que entienda algo. Nosotros somos transformados por la contemplación, por la mirada, por el observar. Y si pasamos 50, 60 minutos mirando pecado de la vida no convertida de alguien, que a los 10, 20 minutos al final de la película se va a convertir, se va a cambiar en alguien ya cristiano, en realidad hemos pasado más tiempo observando el mal que el bien. O sea, hemos sido más transformados por el mal que por el bien. Pero si miramos con atención, por ejemplo, la película icónica que se va ahora a hacer la segunda versión, La Pasión de Cristo, si miramos con atención, es una película a donde vemos que hay una simbología muy fuerte. Para empezar, la empresa que produce la película, ellos tienen un símbolo del ojo, un ojo solo, el ojo que ve todo, es un símbolo satánico, ¿no? Entonces, y el mismo Jesús, vemos que no es un Jesús con toda la iconografía cristiana. Es un Jesús que está, en realidad, aparece con, la mayoría de la película está con el ojo cerrado. Y todos los que van surgiendo en la película, vemos varios momentos. El hombre de los dos ladrones en la cruz, el malo, tiene un ojo cerrado, se le daña un ojo. Cuando Jesús se intercambia con Barrabás, Barrabás está ciego del mismo ojo. Entonces, cada uno de ellos vemos que esto no es al azar. Tenemos lesiones de satanología, de mariología, lesiones de demonología. Todo aquí está en esta película. Y hasta Jesús hace un milagro en su propio favor. Cuando se volcan la cruz, Él no está tocando en el piso, como si Él la asegurara en el aire. O sea, Jesús hizo un milagro en su propio favor. Yo quiero que entendamos que el enemigo, para atrapar cristianos, tiene que cambiar el cristianismo en algo popular. Y esta es una película emocional, que la gente no se va a convertir por el evangelio, por lo menos por la sangre que está allí. Y sabemos que el productor es alguien que sus películas se las hacemos así, sale sangre por todas las partes, porque siempre las produce así. Es una versión emocional. Yo no quería cerrar sin hablar sobre las películas infantiles, porque a veces la gente está creyendo que, oh sí, esto es más tranquilo. La pregunta es, ¿cuán infantiles son estas películas, no? Porque vemos tanto de brujería, de mensajes subliminales, todo lo que está allí. Y yo voy a hablar sobre esto en otro episodio también. Pero yo quería que viéramos que mucho de esto es espiritual. Siempre están buscando temas espirituales. Pero vamos a hacer una pausa y le explico un poco más cuando vengamos otra vez y vamos a concluir nuestro tema. Hasta pronto. Oír la historia de la música en Israel, oír los ídolos de la revolución pop rock, oír música y sus efectos especiales, eso y mucho más en la nueva serie
Las Avenidas del Alma. Para más información nos puede escribir a latino@3abn.org o llámenos al WhatsApp +1 618-218-3936. Cuando la cosa está ya tan mala en lo que es para los niños, imagínense para los adultos. Entonces vemos que con tantos asuntos que se puede hablar a los niños, porque elegimos solamente brujería, tenemos mensajes subliminales, ya varios problemas, la industria infantil, de películas infantiles, ha tenido que pagar grandes sumas de dinero. Y vemos que la historia es de mitología también. Hércules es un semidios y él está allí como funcionando y hablando con el Señor del infierno, y hay un conflicto. Vemos, por ejemplo, que siempre en las películas, siempre vemos que hay familias incompletas. Yo quería que notáramos esto porque es muy interesante. Se habla que el tema es entretenimiento familiar, pero le pregunto en realidad, ¿cuántas familias completas conoce usted en estas películas? Siempre se muere el padre, la madre, la familia siempre incompleta, y si alguien viene a completarla, es alguien muy malo. La idea es que estamos enseñando a los niños que tener una familia normal no es muy positivo. Mire, Mickey no tiene una esposa, tiene una novia y no se casa, no tiene hijos. Goofy no tiene hijos. Todos estos personajes que estamos viendo no tienen en realidad sino sobrinos, sobrinas, pero no hay hijos, no hay familias completas y siempre se le mata uno. El Rey León pierde el padre, la pequeña Serena pierde la madre, y son así. Nosotros vamos a hablar otra vez sobre el problema de las películas infantiles. Pero para hoy yo quería que nos diéramos cuenta de algo muy serio que Dios nos dice. Y está en Deuteronomio 18, voy a leer el versículo 10 al 12. Y dice: no sea hallado en ti practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, encantador, adivino, espiritista. Mire lo que dice allí. Porque estas son abominación a Jehová, y cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, las echa de delante de ti. Yo quiero que entendamos algo muy serio. Es que estas cosas son enemistad con Dios. Así que concluyo con este texto. No pondré delante de mí, de mis ojos, cosa inicua. El Señor claramente nos está diciendo que esto no es amistad con Él. O estamos con Él o estamos con el enemigo. Que Dios nos ayude a elegir bien.